Hola queridos alumnos, les habla tía Carolina. El día de hoy los quiero llevar al mágico mundo de las creaciones. Es por eso que nuestra experiencia de aprendizaje de hoy es escribir creativamente narraciones que tengan una estructura clara, utilicen conectores adecuados, tengan coherencia en sus oraciones, incluyan descripciones y diálogos y que desarrollen la trama de los personajes y el ambiente. Para hacer esto posible, tenemos que recordar algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué es el género narrativo? Pensemos, ¿qué es el género narrativo? El género narrativo es aquel al que pertenecen todas las obras ficticias contadas por una voz, que relatan una serie de sucesos que ocurren a uno o más personajes en un espacio y tiempo definidos. Ahora, ¿este género tendrá elementos? Claro, estos son los elementos del género narrativo. Narrador, personajes, espacio, tiempo y acción. Narrador. El narrador es la voz que nos cuenta la historia. Ojo, que el narrador y autor son diferentes. El autor es el que crea al narrador, por lo tanto este último es ficticio y no muere nunca. Personajes. Son los seres ficticios que dan vida al relato. Existen tipos de personajes y estos son personajes principales. Son aquellos que viven directamente el conflicto principal del relato. Personajes secundarios son aquellos que no viven directamente el conflicto de la obra, pero sí se encuentran cerca de los personajes principales y ayudan a estos a conseguir sus objetivos. Y personajes incidentes. No se relacionan directamente con los personajes principales, pero son necesarios para que la acción y la historia transcurran. Espacio. El espacio corresponde al lugar físico en que se desarrolla la historia. Cada vez que se menciona el espacio, debería ser descrito. Existen dos tipos de espacio: el abierto y el cerrado. Si la acción ocurre dentro de una casa, el espacio es cerrado. Pero si la acción ocurre fuera de la casa, el espacio está abierto. Tiempo. Corresponde a la manera en que es organizada la historia, vale decir, si su orden es lineal, o sea, cronológico, o ha sufrido alteraciones, es decir, que comience desde el final. Acción. La acción son los acontecimientos que se van presentando en la historia y que dan vida a la narración. Para explicar mejor esto, veamos la siguiente imagen. Los tres cochinitos. ¿Qué tipo de texto será Los tres cochinitos? Pensemos. Sí, es un cuento. Pero, ¿qué es el cuento? El cuento es una narración breve de hechos imaginarios o reales cuyo propósito es entretener a los lectores. Veamos ahora la estructura de un cuento. Tiene inicio, desarrollo y desenlace o final. En el inicio se presentan los personajes, los animales o cosas y se menciona cuándo y dónde sucede la historia. Érase una vez 3 cerditos que querían hacer una casa en el bosque. El cerdito pequeño hizo su casa de paja. El cerdito mediano hizo su casa de madera. Y el cerdito grande hizo su casa de ladrillos. Con estas imágenes te expliqué los personajes y el lugar donde se está haciendo la historia. Desarrollo. Es la parte principal del cuento. Narra lo que sucede con los personajes y cómo se complica la situación. Un día el lobo apareció en la casa del cerdito pequeño. El lobo sopló, sopló y la casa de paja se rompió. El cerdito pequeño se fue a la casa del cerdito mediano. El lobo sopló, sopló y la casa de madera se rompió.
desenlace o final. Se explica cómo se soluciona la historia y la forma en que termina el cuento. El cerdito mediano y el cerdito pequeño se fueron a la casa de su hermano mayor. El lobo sopló y sopló y la casa de ladrillos no se rompió. El lobo estaba tan enfadado que se fue, y los 3 cerditos vivieron muy felices en su casa de ladrillo. ¿Ves? Así de fácil. Recordemos un poco. El cuento es del género narrativo. Su propósito es entretener. Y las partes del cuento son inicio, desarrollo y desenlace. O final. Y listo. Este es el resumen de lo que tú necesitas para poder hacer la actividad. La actividad consiste en que me tengas que escribir un cuento. El que tú quieras, del tema que tú quieras. Pero lo tienes que crear tú. Una vez que hayas terminado el cuento, necesito que hagas dibujos con los 3 momentos, inicio, desarrollo y desenlace. O las imágenes que sean más importantes, el tema principal. Luego haces un video y lo grabas, me lo mandas y todo listo. Espero que estés muy bien. Nos vemos. Adiós.